Bueno, buenos días. Disculpen, estoy verificando que estoy mostrando efectivamente la pantalla. Entonces, hoy tenemos una clase bastante movidita en el sentido que tenemos componentes bien importantes hoy a comenzar a pensar, a analizar y que les van a permitir a ustedes, ¿no? En este trabajo que hacen en grupo, ¿no? Con sus compañeros, ¿no? Que finalmente a lo que apuntamos es que haya un trabajo colaborativo entre ustedes, en una especie de espacio de aprendizaje co-construido con sus pares y con las docentes que estamos frente a esta aula. Y hoy es un momento muy importante, ¿no? Hoy vamos a pensar en avanzar desde la idea del tema de investigación que ustedes tienen a lo que nosotros llamamos en metodología de investigación, a lo que es el planteamiento del problema. ¿Mm? Nosotros tenemos que avanzar de pensar en un tema en general, que no está bien definido, donde los bordes todavía no están bien nítidos, a una problemática bien precisa, que conceptualmente se sostiene desde una perspectiva o desde una perspectiva fundamental, que responde a un problema, ¿no? Tiene que haber una situación problemática, tiene que haber algún vacío de conocimiento. Tenemos que construir un objeto de estudio, que a veces también se llama objeto de conocimiento, y ese proceso tiene que finalizar con el planteamiento de preguntas, bien, vamos a decir formulación de preguntas de investigación, que esas preguntas de investigación luego van a ser nuestra puntada inicial para luego plantear los objetivos de investigación. Entonces hoy principalmente vamos a ver de qué se trata el planteamiento del problema, que el planteamiento del problema incluye todas estas cuestiones que recién venía mencionando, hasta la formulación de las preguntas de investigación, y vamos a hacer un pequeño sobrevuelo sobre lo que es contexto conceptual desde la perspectiva de Mendizábal. Entonces, es una clase que va a estar como un poquito densa. Siento que en algunos momentos vamos a repetir ciertas informaciones. Tómenlo ustedes que a veces es necesaria la repetición para comprender. A veces la perspectiva de un autor no nos termina de cerrar y otro viene y nos lo dice con otros términos y comprendemos. Así que tengan paciencia y digan, no, pero eso ya lo mencionó. Bueno, porque vamos a visitar a varios autores. Cada uno de estos autores tiene sus estrategias, digamos, pedagógicas. Por ejemplo, el primero que vamos a ver, van a ser contenidos de Hernández Sampieri, que a veces es criticado porque por ahí es bastante generalista. No es a lo mejor un súper teórico, pero es bastante pedagógico. Entonces puede ayudarlos a conducirlos en los procesos que ustedes tienen que realizar. Luego vamos a ver otros autores que van quizás mucho más al grano, pero no les aporta estos elementos más pedagógicos. Entonces yo pienso, ¿no? Como docente, que en la conjunción de las lecturas de varios autores sobre algún tema, que por ahí les puede sonar abstracto, con algunos ejemplos, pueden servirles a ustedes. Así que bueno, comencemos. Voy a agrandar la pantalla. ¿Dónde es que tengo que ir? En ver pantalla completa. Los controles, bueno, no sé bien qué será, pero bueno, comenzamos ahí. Entonces, de la idea del planteamiento del problema, ¿qué nos dice Hernández Sampieri? Todo proyecto de investigación comienza con una idea que uno tiene porque quiere resolver alguna problemática, porque quiere aportar algún conocimiento, porque me genera ciertos interrogantes y porque consideramos que esa idea debería ser en algún punto novedosa, ¿no? No es una idea repetitiva de algo que está súper dicho. A veces hasta nos inspiran, a veces nos emocionan. Las formas de esas ideas pueden ser múltiples. Que nosotras, en la manera que está construido este TFL, nosotros ya les hemos dado una idea en general. Entonces tendrán la idea de la discapacidad y cuerpo, por un lado, o la idea del desarrollo infantil, o la idea de la construcción de cuerpo, cuerpo y psicomotricidad, bueno, no me acuerdo cómo son las temáticas de las otras comisiones, ¿no? Pero esos grandes paraguas temáticos tendrían que ser estas primeras
ideas. La manera como nos vamos a acercar a esas ideas nos van a ir diciendo, bueno, desde qué perspectiva sería mejor acercarnos, ¿no? Desde una perspectiva más cuantitativa, desde una perspectiva más cualitativa, de una perspectiva más bien mixta. ¿De dónde surgen estas ideas? Las ideas y cómo ustedes van a ir perfilando desde esta idea hasta plantear un problema, a partir de experiencias que ustedes hayan tenido, a partir de materiales que ustedes lean, teorías que ustedes han consultado alguna vez o que ahora en la marcha ustedes van a ir introduciéndose. Por ahí puede ser una película, por ahí puede ser una conversación que han tenido con una profe o que van a tener con una profe. Es decir, las fuentes de ideas, nos dice Hernández Sampieri, son múltiples. Y a veces una idea se nos puede presentar en un bar o en una cancha de fútbol. Es decir, no vamos a juzgar sobre la calidad de dónde surgen las ideas. Hay ciertos motores que pueden impulsar el crecimiento o la definición de esas ideas. A veces la oportunidad, la posibilidad de tenemos a un familiar que está atravesando sobre esa problemática o vivimos en un barrio donde se caracteriza por esa problemática. A veces está más inspirada por cuestiones más imbrincadas, digamos, en los intereses personales del investigador, pero nos dice Sampieri, bueno, vamos a tener que pulirla y acotarla, no es suficiente partir de un interés particular, ¿no? Cuando hacemos ciencia tiene que haber una relevancia por detrás de eso, ya lo vamos a ver un poquito más adelante. A veces la necesidad, ¿no? Como buenos habitantes de una comunidad, de querer resolver una problemática, queremos solucionar algo. Lo que nos pasa muy seguido es que las problemáticas sociales son multifactoriales. Entonces, bueno, no le hemos encontrado la solución a muchas de las problemáticas sociales que nos aquejan. Pensemos a la pobreza. La pobreza está cada vez más presente en nuestra sociedad. Es una problemática compleja, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, sentimos a veces como ciudadanos la necesidad de luchar en la búsqueda de posibles soluciones a problemáticas, y la verdad que las problemáticas sociales, como son complejas, vamos a necesitar muchas soluciones e imbrincar muchas soluciones para poder resolverlas. A veces hay huecos de conocimiento, o a veces le decimos vacíos de conocimiento, en problemáticas que han sido poco estudiadas o que surgen en un momento dado. Pensemos en la pandemia del COVID, surgió, nadie le esperaba, llegó. Entonces hay una necesidad de estudiar este virus, de estudiar esta pandemia. ¿Qué es lo que no? Primero estuvieron más presentes las necesidades médicas, ¿no? Cómo se contagia, cómo prevenirla, y probablemente ahora haya un boom de investigaciones donde nos vamos a interesar en cuáles han sido o serán los efectos a niveles más psicoemocionales o psicocorporales, ¿no? Pensando en la psicomotricidad de esta pandemia, ¿no? Con los efectos de la cuarentena, los efectos de cuando los niños dejaron de ir a la escuela, cuando nosotros adultos hemos dejado de ir. Ustedes verán, yo estoy en mi casa hace año y medio. He trabajado toda mi vida fuera de mi casa, así que para mí también es una experiencia nueva. Entonces, bueno, hay siempre motores que nos impulsan a investigar nuevos sujetos. La idea es que nosotros tenemos que ir, no me sale la palabrita, puliendo, no sé si es la palabra, pero puliendo estas asperezas de esta idea bien vaga, bien generalista, para ir a acercarnos a una problemática que sea más precisa, más estructurada. ¿Cómo hacemos eso, no? Un poco esto, la idea de esto, ¿no? Partimos de una gran cantidad, vamos a pasar por un colador, y el colador nos va a permitir de alguna manera organizar todo este mundo de ideas. La manera más evidente, que me parece a mí, ¿no? Por haber transitado este proceso de partir de una idea a tratar de buscar una problemática, es ir a la bibliografía, familiarizarme con el campo de estudio, con la temática, ¿no? Uno no nace familiar con una temática, sino que tiene que dedicarle horas lectura, ¿no? Exigirse esas horas lecturas para acercarme al campo de interés. Y aquí nos da Hernández Sampieri un ejemplo que parece
bastante como pavo en algún punto, pero dice, las ideas parten así, ¿no? Se pregunta a un estudiante qué aspectos influyen para que un hombre y una mujer tengan una relación cordial y satisfactoria para ambos, y decide llevar a cabo una investigación, este estudiante, para analizar los factores que intervienen en la evolución del noviazgo. ¿Mm? Hasta ahora son ideas súper vagas, súper amplias, ¿no? Entonces, va a tener que, este estudiante, así como ustedes van a tener que hacer con estas ideas vagas que tienen, van a tener que ir haciéndose muchos interrogantes que les van a permitir ir viendo, perfilando, tomando decisiones, ¿no? Delimitando esto que nosotros llamamos el objeto de estudio, lo que estamos por estudiar. Vamos a hacer un recorte y vamos a poder definir un objeto de estudio. Entonces, nos tenemos que hacer interrogantes, ¿no? Por ejemplo, a este estudiante le diríamos, bueno, ¿y qué factores vas a incluir? Vas a pensar en el, vas a incluir todos los factores que influyen en el desarrollo del noviazgo. ¿Vas a concentrarte en personas de cierta edad o vas a abarcar de varias edades? La investigación va a tener qué tipo de enfoque, más bien psicológico o sociológico. ¿Mm? En fin, le podríamos hacer muchísimas preguntas. ¿En qué ciudad? ¿En qué parte del mundo? ¿No? Porque qué factores intervienen en la evolución del noviazgo serán muy diferentes en las diferentes culturas. Entonces, imagínense si con este ejemplo se nos van ocurriendo muchas preguntas. Yo pensaría también si es ¿por qué debería ser una relación entre un hombre y una mujer? Podríamos también explorar las relaciones entre un hombre-hombre y una relación entre una mujer y una mujer, en fin. Entonces, en ese mundo de ideas que se nos hablen, vamos a tener que tomar decisiones. Esas decisiones no van a ser al azar. Entonces, el primer paso que tienen que hacer para poder elaborar un planteamiento del problema, ustedes tienen que introducirse en el área de conocimiento. ¿Cómo se nos introducimos? Ya lo vimos un poquito antes, ¿no? Vamos a conversar con investigadores que trabajen sobre ese tema, con los profes que trabajan en ese tema. Si tengo una tía, un tío, una vecina que trabaja sobre ese tema y que me puede dar una mano, ¿no? De conversar sobre el tema, orientarme, a dónde estarían las discusiones sobre esta temática en este momento. Leer artículos, libros que hablen sobre ese tema, ¿no? En este caso sería el noviazgo. Conversar con parejas, sería otra manera de acercarnos al fenómeno, ¿no? Si quiero investigar a personas en situación de calle, quizás una manera de acercarme sería hablar con esas organizaciones que están trabajando en brindar ayuda y acompañamiento a las personas que están en situación de calle. Quizás podría hasta explorar la posibilidad de tener una conversación con una persona que está en situación de calle, ver películas sobre el tema, buscar en sitios de internet. Es decir, tenemos una inmensidad de maneras de comenzar a acercarnos al tema. Yo diría que en una cuestión de tiempos que tenemos en TFL1, la primera y la más oportuna en este momento es, bueno, si tenemos conocidos que se dedican a esta temática y tenemos contacto con algunos profes, hacer ese contacto inmediatamente, y la otra es ponernos a leer inmediatamente. Bueno, todas estas conversaciones, ¿no? La búsqueda de los antecedentes, ¿no? Este merece un capítulo aparte. Si yo quiero investigar sobre personas en situación de calle, si yo quiero investigar sobre personas en situación de discapacidad, si yo quiero investigar sobre desarrollo de la infancia en poblaciones de migrantes, por decirles cualquier ejemplo, y evidentemente tengo que ir a ver qué investigaciones se han hecho en estos últimos años sobre esas temáticas. ¿Esto qué nos ayuda? Nos ayuda a dilucidar por dónde están yendo los interrogantes sobre el tema. ¿Qué es lo que se ha estudiado más a fondo y qué es lo que se desconoce? ¿Qué es lo que podría llegar a ser una novedad? ¿Qué es lo que necesita ser profundizado? Todavía no hay respuestas concretas a eso que uno se está preguntando. O quizás nosotros podríamos mirar esa misma temática desde una visión diferente. Ya no es ver la experiencia de la persona en la situación de calle y por qué la persona llega a esa situación, por poner un ejemplo, sino es ahora ver
cómo vivencian las personas que acompañan a esta persona en situación de calle, o indagar en las familias de estas que han perdido contacto o no con esta persona en situación de calle. Entonces podría ser también no solamente profundizarse en un conocimiento, sino también aportar una visión diferente al tema. Podría ser también aportar acercarnos a la problemática desde una perspectiva teórica principal que es diferente a la que se ha ido aportando en los últimos años. Pienso, por ejemplo, no sé, voy a decir algo sobre lo que no conozco, ¿no? Pero es solamente título de ejemplo y el riesgo es que me puedo equivocar, ¿no? Pero, por ejemplo, las cuestiones de género, que en estos últimos años hay un boom de producciones al respecto, ¿no? Está tan presente, ¿no? No solamente en las instituciones de educación superior, sino a nivel de la justicia, digamos, en los diferentes sectores han sido interpelados por las cuestiones de género, nos va a llevar a que las perspectivas teóricas de análisis de una misma problemática, como puede ser la violencia femenina, las desigualdades de género, digamos, diferentes problemáticas que en algún momento a lo mejor tienen una vinculación, puede haber producciones y va a haber producciones desde diferentes perspectivas principales. Podría ser desde la psicología, podría ser desde la sociología, desde los aspectos jurídicos, ¿no? Todos los cambios que eso implica a nivel jurídico. Pensemos en el sector laboral. Bueno, entonces, y volver a repetir esto, ¿no? Las problemáticas complejas requieren abordajes complejos, ¿no? Una sola perspectiva no va a ser, o una sola visión no va a ser la solución a una problemática, pero en definitiva, cuando uno haga una investigación, va a tener que adoptar una perspectiva fundamental o principal, y un poco eso es lo que nos menciona allí Sampieri. Vamos a tener que ubicar la búsqueda de antecedentes y nuestra investigación a partir de una perspectiva principal que responda a esa problemática. Entonces, la idea es que si yo conozco más el tema, evidentemente voy a poder afinar esa idea. Lo cierto es que en los antecedentes nos vamos a encontrar con que hay temas que han sido ya súper investigados, están estructurados y formalizados, y ya hay muchas publicaciones, que no es el caso de la psicomotricidad. No es que tenemos publicaciones que nos llueven y que tenemos la dificultad de hacer la selección de las publicaciones. Ese es el caso, por ejemplo, de la medicina. En ciertas temáticas hay muchísima publicación porque es una ciencia, la medicina, que tiene ya años y historia de publicar los resultados de las investigaciones. Ahora, en cómo ustedes se van a encontrar cuando busquen los antecedentes. Y se van a encontrar, yo creo que en estas tres otras situaciones que sigan, en temas que han sido investigados, pero no han sido publicados, ya no están tan estructurados y formalizados, y probablemente en esos casos el conocimiento de esas publicaciones no está disponible. Va a haber que ir a buscarlas, quizás las entrevistas de expertos en la temática sean en esos casos más relevantes porque no abundan las publicaciones. Y lo que generalmente nos ha pasado, o al menos desde mi experiencia como profesora de TFL, es que los temas han sido por ahora poco investigados y no están estructurados. Entonces, la búsqueda de antecedentes no es inmensa. ¿Qué hacemos ante ese caso? O sea, no es que ustedes buscan y hay 150 publicaciones, como a veces en medicina tenemos 20.000 publicaciones. Se lo digo porque yo vengo un poco más de ese lado, de haber trabajado en esa rama. A veces teníamos que buscar publicaciones y nos encontramos que teníamos 25.000 publicaciones después del año 2010 al 2020. 25.000. Entonces teníamos que hacer recortes para finalmente quedarnos con 300 publicaciones que era factible leer y factible seleccionar. Bueno, en el caso de la psicomotricidad, a veces con suerte encontramos 15, pero con muchísima suerte. Y en general no apuntan específicamente a lo que uno buscaba, pero se relacionan de alguna manera. Es decir, si no tenemos tantas publicaciones, lo que vamos a hacer es vamos
vamos a generalizar un poquito más la búsqueda. Entonces, si nosotros buscábamos sobre discapacidad en adultos y justo en esa temática solamente encontramos discapacidad o ese tipo de discapacidad en niños, y bueno, pues guardaremos ese antecedente porque es lo más cercano a lo que hemos encontrado. Entonces vamos, en ese sentido, los antecedentes son muy importantes, no van a abundar en las búsquedas que ustedes hagan, o de la perspectiva que ustedes quieren hacerlo, pero lo importante va a ser emprender una búsqueda de antecedentes seria y ampliarla lo más que se pueda. Entonces, para comenzar una investigación, esta idea de pasar de la idea al planteamiento nos va a permitir configurar un tema que sea más acotado, y en esto es importante por ahí compartir la idea, ¿no? Con otros para intercambiar opiniones, nos dice Hernández Sampieri, escribir cuáles serían las implicancias de estudiar esa idea, no solamente enunciarla, ¿no? Pasar al acto de escribir. Ya vamos a ver cuando tengamos la clase de lo que es escritura académica. Escribir cuesta, nos cuesta a todos. Entonces una cosa es decir lo que yo ahora les estoy diciendo en mi oralidad y otra cosa sería tratar de transmitirle todo esto en escrito. Me llevaría 18 horas o una semana completa dar esta clase por escrito, porque debería repensar, rehilvanar todas mis ideas para que quede un texto lógico. Entonces, escribirla a la idea, no solamente reflexionarla, sino pasar a la acción de escritura y comenzar a enfocarse en algún aspecto. No van a poder investigar la idea, la problemática completo. Van a tener que decorticar en algunas dimensiones, en algún aspecto de esas ideas. Recomendaba también Hernández Sampieri relacionar las ideas personales y experiencias con la idea de investigación. Este es el caso, por ejemplo, de personas que ya están trabajando, entonces sus experiencias de trabajo, de laburo iba a decir, de trabajo, les vienen a enriquecer esos planteamientos. Entonces, tengo mi idea, hago mi trabajo es ir a leer, familiarizarme con la temática, para poder hacerme más preguntas, más cuestionamientos. Y esta idea de hacerme más cuestionamientos me va a permitir de transitar hacia el planteamiento del problema. Las preguntas y respuestas a esos interrogantes me van a permitir ir afinando mi planteamiento del problema. Y aquí Hernández Sampieri nos da el ejemplo de alguien que quiere estudiar, esto es bien médico, por ejemplo, qué factores, yo por ahí me gusta en esto de que es un ejemplo bien médico. Nos salgamos de nuestro mundo, de nuestro trayecto TFL por momentos cuando hacemos los ejemplos, porque nos sirve pensar que todos, sea alguien que está haciendo medicina, sea alguien que está haciendo una tesis en sociología, o sea alguien que está haciendo una TFL en psicomotricidad, hay ciertas cuestiones que compartimos todos al iniciarnos en la investigación. Entonces, si alguien quisiera investigar sobre cuáles son los factores que deben tenerse en cuenta para recomendar a los pacientes hipertensos ciertos medicamentos, y bueno, pues ese estudiante va a tener que hacerse un montón de preguntas para poder afinar todavía esa idea, que todavía es una idea, no es un planteamiento del problema. Entonces se va a preguntar qué es la presión arterial, va a tener que pensar en una definición conceptual, qué es un medicamento, cuáles son los medicamentos que más se consumen para tratar la hipertensión arterial, cuáles son los componentes de esos medicamentos, cuáles son los efectos secundarios primarios, qué se debe tener en cuenta antes de administrar estos medicamentos, etc. En fin, la lista de interrogantes sería importante. Bueno, el mismo ejercicio uno debería hacer con su tema o idea que ustedes están tratando de desarrollar en grupo. Entonces, ustedes van a ir de la idea a la familiarización con el tema de cuestión, al planteamiento del problema de estudio. El planteamiento está compuesto por varios elementos. Hernández Sampieri lo presenta así. Vamos a ver otros autores que lo presentan muy parecido, bastante parecido. En realidad, los elementos principales están, dice Hernández Sampieri, para un planteamiento de un problema de investigación cualitativa debería estar cuál es el propósito de investigación, cuáles son las preguntas o preguntas de investigación, justificar la investigación y ver que la misma sea viable, sea factible, dar cuenta de cuáles son las deficiencias
del conocimiento, y vamos a definir el ambiente o contexto. Es decir, todos estos elementos nos van a permitir como sacar una foto mucho más precisa de lo que queremos investigar. Veámoslo un poquito en cada uno. Bueno, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el gran propósito del trabajo? Sería el para qué realizar ese trabajo. Y como estamos más pensándolo desde una investigación, por ejemplo, cualitativa, la idea sería utilizar algunos verbos, acciones, que nos permiten acercarnos a ese fenómeno. Entonces podría ser a describir, a entender, a comprender, a examinar, a desarrollar, a descifrar. Si estuviéramos más parados de una perspectiva más cuantitativa, sería generalizar, probar, determinar la influencia, corroborar. La idea de cuando planteamos un propósito es lo mismo que cuando planteemos las preguntas de investigación, es utilizar un lenguaje neutral, no dar la respuesta o direccionar la respuesta hacia un sentido. Evitar palabras o como adjetivos calificativos que limiten el estudio o impliquen un resultado específico. El caso sería, por ejemplo, explorar las experiencias de los estudiantes universitarios y borrar exitosas, o evitar las palabras útil, positiva, agradable, negativa, porque surgieron un resultado que podría o no ocurrir. Cuando hacemos el planteamiento del problema de investigación cualitativo, evidentemente, si queremos plantear una problemática, tenemos que definir cuál es el problema, cuál es el fenómeno o la idea central. Esta definición a veces en la investigación cualitativa, recuerden que no es lineal, sino que tiene una progresión que puede haber idas y vueltas, ¿no? En esta idea reflexiva, ¿no? Hablábamos de los diseños reflexivos en la investigación cualitativa. Esta definición del fenómeno o problema evidentemente será definitiva, pero es una definición que en este momento a ustedes les va a ser de gran utilidad, que después podrán profundizar, podrán darle algunas modificaciones o precisiones a medida que avancen en el TFL2. Pero esta definición primaria o central del fenómeno es muy importante para avanzar. A veces, cuando nosotros nos está interesando justamente hacer la definición, que los participantes nos den la definición de una problemática, digamos que nos interesara preguntarle a las personas que están en situación de calle si ellos, digamos, si a lo mejor no lo viven como problemática o lo viven como problemática. Estoy inventando, ¿no? Me estoy haciendo el ejercicio en voz alta, ¿no? Quizás si la situación de calle fuera una cuestión problemática para la sociedad y nos gustaría saber, bueno, en qué medida es una situación o cómo vivencia la persona en situación de calle esa situación, nos interesaría tener una definición más bien tentativa de lo que es vivir en situación de calle, porque nos interesa que esos sujetos nos definan qué es para ellos esta vivencia de estar en situación de calle. Y Hernández Sampieri nos daba en realidad un ejemplo de lo que es la definición de salud. Podríamos, si nosotros investigáramos sobre las definiciones de salud, al comenzar el estudio podríamos definirla desde un enfoque clínico. Para nosotros la definición de salud es la ausencia de enfermedad, pero podríamos también proponer una perspectiva más epidemiológica de salud, decir que es un completo estado de bienestar físico, mental, psicológico, social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Pero también podríamos definirla a partir desde la perspectiva o el punto de vista de los participantes. Entonces, en ese sentido, la definición puede ser tentativa, pero es importante partir de un puntapié, digamos. En el planteamiento del problema de investigación, indefectiblemente, al mencionar cuál es nuestro interés en la investigación, vamos a estar haciendo referencia de manera indirecta, directa, a la estrategia de investigación. Porque vamos a estar mencionando en el planteamiento del problema qué unidades de estudio nos interesan. Es que son personas, son hechos, son procesos, son productos, son grupos, son organizaciones, son instituciones. Entonces ya vamos a estar definiendo qué es lo que nos interesa. Y eso también nos va a ir, de alguna manera, comprometiendo respecto a la estrategia de investigación. Vamos a ir viendo si nos interesan más, recuerdan los significados que otorgan las personas
a un fenómeno y bueno, va a ser más una estrategia de investigación de tipo fenomenológico. Si nos interesa más la construcción de conceptos teóricos y vamos a estar más virando hacia lo que sería más bien una teoría fundamentada. ¿Estamos? La idea también de Hernández Sampieri es que en el planteamiento del problema, que es un ejercicio que ustedes van a tener que hacer para la próxima semana van a tener la actividad número 2, que es sobre el planteamiento del problema, la idea es identificar el lugar o ambiente inicial del estudio. Entonces, esto de ir recortando, ya no es identificar tal problemática en el mundo y en las estrellas, sino es en tal centro de rehabilitación, en tal escuela o en tales grupos de escuela, en este evento o a partir de este evento. Ya estamos haciendo recortes. Este es un recorte que podría llegar a ser, que llamamos espacial, pero también se pide en el planteamiento del problema un recorte temporal, es decir, el fenómeno en tal espacio, en estos años o en este evento en particular, en este año, cuando aconteció la pandemia, o a lo largo de los últimos 50 años. Digamos, el recorte temporal también es una decisión del investigador. Aquí Hernández Sampieri nos da un mínimo ejemplo de lo que es planteamiento del problema cualitativo. Tómenlo como un ejemplo. Cuando uno les pide un planteamiento del problema cualitativo, se espera más que un pequeño párrafo como el que presenta Sampieri. De todas maneras, sirve para un ejercicio pedagógico. ¿Por qué? Porque nos empieza a ubicar sobre lo que les estamos pidiendo. Si nosotros les decimos que queremos el planteamiento del problema, significa que ustedes nos van a indicar cuál es el propósito de ese trabajo, sobre qué perspectiva lo están pensando, ¿no? De tipo fenomenológico. ¿Cuál es el fenómeno que ustedes van a investigar? ¿De qué manera definen a ese problema? ¿Y cómo lo van a investigar? ¿A partir de casos, de unidades, participaciones, organizaciones? ¿En qué contexto? ¿Qué instrumentos de recolección? Entonces ese ya sería un ejemplo. Yo les digo, a mí me parece muy acotado el ejemplo de Hernández Sampieri y el riesgo que ustedes lo tomen como una receta y hagan un copy-paste. La idea es que esto es un principio de planteamiento del problema cualitativo. Van a ver que, como hemos dicho, ustedes tienen que, si volvemos a las cuestiones de los elementos, tiene que estar el propósito, tiene que estar la definición del contexto, tiene que ser cuáles son las deficiencias del conocimiento del problema que ustedes han rescatado, por dónde habría que ir a investigar porque se conoce poco, porque no ha sido suficientemente desarrollado, necesita ser profundizado, porque hay respuestas que todavía la investigación social no ha dado respuestas sobre esta problemática. Entonces hay que justificar la investigación y no solamente hay que justificarla, sino que también hay que decir si es viable. Entonces, justo ahora hablamos de la justificación. La justificación es importante. Muchas veces tenemos que justificarnos, ustedes justificarán con nosotras, las profes de TFL y las profes especialistas en la temática, pero a veces es justificarla porque queremos que nuestra investigación sea financiada, y le vamos a justificar porque tiene una relevancia social, porque tiene implicaciones prácticas, porque lo que queremos hacer va a tener un valor teórico, utilidad metodológica, en fin, la justificación podría ser amplia. Digamos que nosotros queremos poner a prueba un instrumento de colecta de datos, ¿no? O hemos modificado un instrumento de colecta de datos que ha producido un grupo de investigadores, pero nosotros lo hemos adaptado a Argentina, entonces ahí tendría una utilidad más bien metodológica. En fin, por eso digo que la justificación de por qué ustedes hacen esa investigación va a ser propia a ustedes, y podría tener varias facetas, o una o más de estas, ¿no? No solamente la conveniencia, ¿no? O la relevancia social, sino una implicancia práctica, etc. En el planteamiento del problema, por más de que sea un planteamiento del problema más bien del orden cualitativo, la idea es que ustedes también pueden incluir datos cuantitativos. ¿Qué nos van a servir estos datos cuantitativos? Generalmente los datos cuantitativos nos permiten dar una idea de las dimensiones del problema de estudio. Digamos que yo voy a hacer un trabajo sobre las personas en situación de calle y pues el primer dato que yo querría como lector de esa propuesta de investigación es saber, bueno, cuánta gente en situación de calle hay en Argentina, hay en Córdoba.
a nivel mundial, que se sabe. ¿Cuáles han sido las prácticas respecto a las personas en situación de calle que han funcionado mejor? ¿Cuáles son las necesidades? En fin, se me surgen muchas preguntas. Y bueno, y hay datos cuantitativos, para no irnos de la idea, en particular, ¿no?, que nos permiten dimensionar el problema de estudio. Otro dato cuantitativo podría llegar a ser cuántas organizaciones en Córdoba realizan el acompañamiento o el apoyo a las personas en situación de calle por fuera del Estado. ¿Quiénes son estas organizaciones, ¿no? Entonces, los datos cuantitativos a veces no son cifras enormes, pero es una investigación, ¿no?, que trata de ir a identificar de manera cuantitativa otros datos. Digamos, y aquí hay otro ejemplo, si la investigación es sobre las consecuencias del abuso sexual infantil, el planteamiento puede enriquecerse con datos y testimonios, por ejemplo, estadísticas sobre el número de abusos denunciados, sus consecuencias, sus daños, ¿no? Como el perfil de la problemática nos los vienen a dar los datos cuantitativos. La cuestión de la viabilidad, ¿no?, en el problema en el planteamiento del problema es muy importante, ¿no? Ustedes dirán, bueno, ahora nosotros estamos haciendo la práctica investigativa y es obligatoria para recibirnos, o sea, va a ser viable, ¿no? Bueno, pero muchas veces tenemos que pensarnos, mismo en la TFL, la propuesta que ustedes están haciendo, ¿es viable en el tiempo que ustedes pretenden hacer este trabajo? ¿Cuánto tiempo le van a dedicar a este TFL? ¿3 años? Eso ya es un doctorado. ¿Le van a dedicar 1 año? Es un TFL. Entonces, esa viabilidad y factibilidad en tiempo, en recursos y en capacidades, se las marca también el planteamiento que ustedes hagan. Entonces, hagan un planteamiento que sea acorde con las exigencias de un trabajo final de licenciatura. Y como decíamos en otras clases anteriores, guarden los interrogantes más complejos, los que le van a requerir de un estudio más pormenorizado y de mayor envergadura, guárdenlos para un estudio de posgrado, donde sí van a tener que hacer una tesis de maestría, donde sí van a tener que hacer una tesis de doctorado. Entonces, y por último, dice, en relación con las deficiencias en el conocimiento del problema, es necesario indicar qué contribuciones hará la investigación al conocimiento actual. Evidentemente, si nosotros no estamos en condiciones de decir cuál va a ser la contribución, y es un planteamiento del problema que todavía no está bien desarrollado. Acá no me voy a detener, la idea es que Sampieri diferencia de nuevo, ¿no?, en esta siempre comparación, que a veces es cansadora, o ustedes me dirán, uy, venimos de nuevo, entre los planteamientos cuantitativos y cualitativos, habría ciertas diferencias en el planteamiento del problema. Si el cuantitativo es mucho más preciso y acotado, delimitado, el planteamiento cualitativo se permite todavía ser un poquito más expansivo, ¿no? Y la idea de poder redireccionar el planteamiento a medida que le avanza la investigación. La idea que en el cuantitativo se aplica el planteamiento a un gran número de casos, porque buscamos la representatividad, mientras que en el planteamiento cualitativo la idea es indagar en profundidad y nos interesa a lo mejor pocos casos, pero más en profundidad. Bueno, las cuestiones que venimos hablando ya desde metodología, me imagino, y que ya hemos retomado en alguna clase anterior de TFL. Entonces, esto que sirva a título orientativo. Bueno, aquí Hernández Sampieri da otro ejemplo de lo que es un planteamiento del problema. Tómenlo como ejemplo súper en comillas, porque yo no me espero que esto sea un planteamiento del problema. Digamos, tiene que haber muchísimas más definiciones y sobre todo construcciones conceptuales que las vamos a ver con otros autores más adelante. Sin embargo, les da a ustedes, ¿y por qué lo toman Hernández Sampieri? Y me dirán, profe, al final usted lo toma, nos pone esto, nosotros hacemos esto y esto va a estar mal. Sí, porque me va a parecer que está demasiado acotado. Ustedes pueden sacar algunas ideas de Sampieri y ver cómo presenta, por ejemplo, el propósito de este estudio fenomenológico es comprender las emociones de jóvenes, no es cualquier joven, sino es un joven entre 14 y 20 años, que va a ingresar al quirófano por una operación o cirugía de alto riesgo, en hospitales privados de Salta, mediante entrevistas en profundidad. Algo que les parece tan sencillo, esta frase, este enunciado, ¿no?, de casi 3 líneas, en realidad por detrás, y esto es con la idea que yo quiero que ustedes se queden, por detrás un montón de decisiones que este estudio ha tomado por detrás. Tuvo que definir la edad de esos jóvenes.
podría haber sido de 14 a 30 años, hasta 30 años, digamos, ¿por qué no sería? No, se definió de 14 a 20 años. Y ahí tendría que haber una justificación por detrás de esa decisión de edad. Hay una decisión que tomó esta persona al decir que es una cirugía de alto riesgo. ¿Por qué tomó el alto riesgo? Y lo debería justificar en su planteamiento del problema. ¿Cuál sería el interés de abocarse a las cirugías de alto riesgo? ¿Por qué eligió hospitales privados y no eligió hospitales públicos? ¿Por qué eligió Salta y no eligió Jujuy? En fin, ¿por qué eligió entrevistas en profundidad y no eligió entrevistas semiestructuradas? Yo quiero que se queden con esta idea, cada decisión que ustedes van tomando en la idea de hacer el planteamiento del problema, tiene que tener por detrás una justificación. La justificación viene por haber leído y por haber tomado decisiones en el decir, a veces son decisiones de conveniencia, ¿no? Voy a ir a un hospital privado porque tengo acceso a ese hospital privado. Lo voy a hacer en Salta porque vivo en Salta. O lo voy a hacer en Salta porque conozco que ha habido una investigación previa donde dice que las operaciones de alto riesgo encuentran tales dificultades. En fin, esto que parece tan fácil de haber escrito por alguien, en realidad por detrás son horas y horas de haberse hecho muchas preguntas, de haber leído, para poder después justificar eso. Entonces la persona va a estar en condiciones de definir qué es una operación de alto riesgo, de poder justificar por qué en hospitales privados, por qué ese recorte etario en algún momento. Este planteamiento del problema nos lleva a este estudiante o investigador a poder plantearse cuáles son las preguntas de investigación y después los objetivos, ¿no? Hoy nos concentremos en las preguntas de investigación. Las preguntas de investigación nos van a conducir a los objetivos de investigación, pero no saltemos etapas. Hoy pensemos, ya vamos en las próximas clases, vamos a pensar en los objetivos. Hoy estamos pensando en el planteamiento del problema, y en el planteamiento del problema nos interesan las preguntas de investigación, estos grandes interrogantes que nos van a ir guiando hacia dónde acercarnos. Entonces, las preguntas de investigación de esta persona eran: ¿qué emociones experimentan estos pacientes que se han intervenido en una operación de alto riesgo? ¿Cuáles son sus vivencias antes de la operación? ¿Y qué mecanismos utilizan para confrontar las emociones negativas que surgen en la etapa previa a la operación? Estas son las preguntas de investigación que seguidamente a la descripción del fenómeno uno tiene que poner en el planteamiento del problema. En la investigación cualitativa no nos interesa la generalización de los resultados, nos interesa comprender las vivencias, entender el fenómeno. Y una manera de plantear el problema cualitativo, dice Hernández Sampieri, es elegir primero un verbo que sintetice nuestra intención fundamental, ¿no? Para poder pensar en el propósito. Estamos retomando ya ideas que veníamos desarrollando recién. Entonces, poder definir cuál sería nuestro propósito, ¿no? Encontrar, profundizar, comprender, examinar. ¿Cuál es el tema que vamos a estudiar? Queremos, por ejemplo, profundizar en las consecuencias individuales del alcoholismo en las relaciones familiares. Ahí tenemos varias decisiones que se han tomado, ¿no? La idea va a ser profundizar consecuencias individuales, alcoholismo en las relaciones familiares. Especificar los casos de los participantes de los eventos en jóvenes universitarios, sería el caso de este ejemplo, y determinar el ambiente, contexto o lugar potencial del estudio, una universidad específica. Todas estas decisiones son las que ustedes tienen que ir presentándonos y ya darnos una primera entrega de este planteamiento del problema, sería para la próxima clase. Entonces, ¿cuál es el papel de la revisión de la literatura? Es importantísima. Les vamos a exigir esa revisión de la literatura. Les va a dar los conceptos claves, ¿no? Los conceptos teóricos claves. Les va a dar los factores, las ideas más importantes necesarias a tener en cuenta al momento de pensar en la recolección de datos y en su análisis. Les va a ayudar a evaluar algunas categorías, profundizar y también eventualmente en las interpretaciones que hagan cuando una vez que ustedes hayan finalizado, por ejemplo, la colecta de datos o las lecturas bibliográficas. Entonces los va a nutrir en todo aspecto, los va a nutrir ahora, cuando ustedes tienen que hacer el planteamiento del problema, pero también los nutre esta revisión de la literatura cuando tengan que hacer el análisis de las conclusiones del resultado de ustedes. Cuando ustedes lean las conclusiones y las analicen del resultado que ustedes hicieron,
que ustedes hicieron, las tienen que poner en diálogo con lo que se ha encontrado en la revisión de la literatura. Pongamos un ejemplo. Nosotros hemos encontrado en nuestro estudio que las personas en situación de calle en Córdoba, su problemática principal es encontrar en invierno un lugar de alojamiento porque no existen camas para todas las personas. Digamos que les estoy inventando, no conozco sobre las personas en situación de calle y me gusta a veces dar ejemplos sobre los que no conozco para, o sea, las chances sean que me equivoque y tómenlo entonces con muchos paréntesis. ¿Ah? Digamos que ese es el resultado de mi trabajo. Bueno, yo lo voy a poner en diálogo con lo que se encontró en Buenos Aires. Quizás García y Sánchez hicieron un estudio también sobre personas en situación de calle en Cava y encontraron que la problemática principal en el invierno para las personas en Cava no era tanto conseguir un lugar para pasar la noche, sino los problemas que tienen con los negocios que se encuentran en tal sector, que han introducido una guardia que los expulsa de esa zona. Entonces, su mayor problema durante el invierno es transitar en ciertos sectores donde donde estas personas les gustaría transitar porque logran tal cometido. Entonces, sobre esto súper ficticio que les acabo de decir, la idea sería poner en diálogo entonces los resultados de ustedes, que ustedes van a obtener con sus investigaciones, junto con los resultados de las otras investigaciones que se parecen de manera bastante similar, digamos, son bastante similares con los estudios que ustedes han hecho. Entonces, poner en diálogo lo que ustedes encontraron con las investigaciones anteriores. También pueden poner en diálogo no solamente los resultados, sino los instrumentos de colecta de datos, ¿no? A veces la revisión de la literatura nos lleva a identificar cuestionarios que uno podría también utilizar, ¿no? Para seguir planteándose la problemática. Entonces sería la visión más metodológica que me sirve desde la revisión de la literatura. Y muchas veces la revisión de la literatura nos aporta las categorías teóricas que están definidas y nos orienta hacia qué autores definen esas categorías teóricas. Sobre las hipótesis, nos dice Hernández Sampieri que, a diferencia de los abordajes cuantitativos, las hipótesis tienen otro rol en la investigación cualitativa. Muchas veces es durante el proceso que se van a ir generando hipótesis de trabajo. Se van a ir puliendo, se van a ir afinando a medida que vamos recabando datos, a medida que nos vamos adentrando más en la problemática. Entonces, estas hipótesis no tienen que ser fijas como lo son en los estudios cuantitativos. Entonces, raramente las vamos a establecer antes. Sin embargo, vamos a ver otro autor que nos dice que es importante tenerlas en cuenta, porque nos hablan de nuestros preconceptos, de las ideas iniciales que tenemos sobre los resultados que vamos a encontrar. A veces no las vamos a decir, pero tenemos que reconocerlas en nuestro interior a estas hipótesis. Y Hernández Sampieri nos da un ejemplo de aquí dos autores, Amate y Morales, sobre un estudio que se hicieron sobre las oportunidades de empleo para las personas con discapacidad en un municipio de 500.000 de habitantes. Y ellos comentan cómo, a medida que avanzaba el trabajo, su hipótesis fue variando, se fue refinando. Al principio pensaban que no existían oportunidades de empleo para este grupo de la población. Luego pensaron, ¿no?, a medida que aumentaban los datos, de que quizás las oportunidades eran más similares para los individuos con capacidades. Miren qué horrible, esos términos los he sacado debería modificarlos, pero bueno, en esto de capacidades regulares, capacidades distintas, ya no sé, evidentemente no es un léxico que se utiliza más en discapacidad, se dice personas con discapacidad, personas sin discapacidad. Pero bueno, esto es sacado de cómo lo mencionan estos autores, ¿no? Es el año 2005. Lo que pasa es que las cuestiones de la discapacidad han avanzado mucho en estos últimos 20 años. Bueno, las oportunidades pensaron en algún momento que no eran tan diferentes. Y finalmente la conclusión fue que en las empresas transnacionales se ofrecían oportunidades similares, no en todos los espacios. Entonces, bueno, este es un ejemplo de cómo la hipótesis fue transitando, modificándose
a medida que avanzaba la investigación. Entonces, las hipótesis están, no cumplen el mismo rol que la hipótesis en los estudios cuantitativos. En los estudios cuantitativos es una hipótesis que vamos a querer medir estadísticamente. Por ejemplo, la hipótesis sería que, les voy a dar súper cuantitativo, ¿no? Un estudio caso-control, decir que las personas que tomen el medicamento que se está poniendo a prueba van a curarse tal patología, y las personas que tomen el placebo no van a curarse en la misma proporción que las personas que toman el medicamento. Y esa hipótesis luego la voy a medir. Después voy a poder decir que el 70% de quienes tomaron el medicamento se curaron en el lapso de tiempo preformulado, mientras que el 10% de las personas que tomaron el placebo se curaron en ese lapso preestablecido, y luego voy a ver si existe una asociación y si la diferencia es significativa a partir de estadísticas. Ese sería el caso de la hipótesis. En el caso de la hipótesis en la investigación cualitativa, el interés de la hipótesis no está allí, pero como les digo, vamos a ver otro autor que nos va a decir que es importante tenerlas en cuenta, porque nos van guiando hacia los resultados que nosotros pensamos que vamos a encontrar. Bueno, Hernández Sampieri, como les digo, les puede ser útil para tener una idea inicial de cómo hacer esto, de pasar una idea al planteamiento cualitativo. Aquí les dejo cuáles son los 2 capítulos que se recomienda la lectura y que recién vimos las cuestiones más importantes. Entonces, ahora pasamos a otro autor, donde vamos a hablar quizás un poquito de manera un poquito más abstracta, pero vamos a ir entrándonos más al hueso de la construcción del problema. Para construir un problema, vamos a tener que identificar cuál es la situación problemática. Si no hay problema, no hay investigación a realizar. Hay que construir un objeto de conocimiento, esto que nosotros hablamos del objeto de estudio, y hay que formularse preguntas de investigación. Vamos a adentrarnos en estos 3 aspectos. La situación problemática. ¿Qué es una situación problemática? Y aquí nos comparte este autor, que lo tenemos hacia el final. Es una autora, en realidad. Ahora no me está saliendo el nombre, pero lo he puesto hacia el final. Dice que Borsotti menciona que una situación problemática es un estado de cosas, sucesos, situaciones, procesos existentes en la teoría o en la empiria que resultan insatisfactorios para alguien, son percibidos como problemáticos y que para abordarlos o solucionarlos requieren acudir al conocimiento científico disponible o a la producción de nuevo conocimiento. Es decir, hay una insatisfacción frente a algo. Frente a una teoría, puede ser una insatisfacción más bien de la teoría, me parece que no estamos resolviendo teóricamente esta problemática, o podría ser de la empiria, tenemos una teoría que nos respalda para comprender cierta problemática, pero nos está faltando los datos empíricos para saber si realmente esto está funcionando así. Entonces, es como que para que sea una situación problemática tiene que haber cierta insatisfacción. Si ya estuviera todo dicho y no tuviéramos que acudir al conocimiento disponible o querer generar nuevo conocimiento, no estamos frente a una situación problemática. Entonces, paso número 1, nuestra idea, que tiene que pasar a ser un problema, ¿tiene esa insatisfacción presente? ¿Requiere que nos aboquemos a esa situación a partir de la producción teórica o más a partir de la cuestión empírica? La idea es que la situación problemática, en el planteamiento del problema, ustedes puedan describir qué es lo que sucede, ¿no?, en un lugar, un momento histórico determinado en relación a esa problemática. Un poco lo que hablamos, digamos, si pongamos otro ejemplo, para salirnos de nuestros ejemplos propios de la cuestión que nos interesa en estos temas, ¿no? Pensamos si tuviéramos que hacer un estudio sobre las cuestiones, digamos, salgámonos, pensemos en otro tema que sea de interés social. Pensemos en la cuestión de las, ¿cómo se llaman? Las asignaciones universales por hijo. Me salía AUH, ¿no?, la sigla, pero no me salía la palabrita. ¿Funciona la AUH? ¿Qué impacto ha tenido en Argentina? Muchos teóricos se pronunciaron como que fue un gran paso el poder asignar las AUH, las asignaciones universales por hijo, como una herramienta, ¿no?,
para motivar, favorecer la inserción escolar y la permanencia de los niños, sobre todo en situación socioeconómica desfavorable, en la escuela. Nos podríamos preguntar, como pregunta de investigación, ¿en qué medida la asignación universal por hijo ha producido cambios a nivel societal en los grupos marginales? ¿De qué manera viene a favorecer la AUH a la cuestión de la alfabetización o la inserción escolar de los niños más vulnerables, si se quiere? Entonces, hay una situación problemática, porque yo creo que, si bien está muy bien fundamentada la cuestión de la AUH, a nivel teórico, quizás lo que nos está faltando es la empiria, ¿no? Cómo en el caso concreto de cierta población, en cierta ciudad o en ciertos barrios, hubo un antes o un después. Entonces ahí tendríamos una situación problemática. Nos gustaría ir a verificar en la empiria cómo esta UH ha venido a impactar o no lo sabemos, en este grupo, en estas familias. Ahí habría una situación problemática, porque me parece que al día de hoy no tenemos conocimiento científico disponible. Intuimos que la AUH es algo bueno y nadie estaría en contra de una AUH. Pero al mismo tiempo necesitamos conocimiento que nos diga en qué está favoreciendo, en qué no está favoreciendo o qué dificultades ha habido respecto a eso. ¿Y de qué manera podríamos investigar las AUH? Una sería yendo a la escuela, describir lo que sucede en las escuelas de un sector marginado y hablar con los directores, hablar con las escuelas, de qué manera eso para ellas ha implicado cambios o no ha implicado cambios. Otra manera sería ir a hablar directamente con las familias de un lugar y en un momento histórico determinado. Entonces, ven cómo una misma situación problemática va a requerir de descripciones respecto al lugar que nos interesa o al momento histórico determinado que nos interesa, diferentes según cuál sea la situación problemática que nosotros planteamos. Entonces, tenemos una situación problemática, hay una insatisfacción, queremos solucionar. El otro paso es construir ese objeto de investigación. Tenemos que definir con más claridad qué es lo que vamos a investigar. Vamos a pasar de una descripción de esa situación problemática, digamos, la UH fue implementada en el gobierno de fulano de tal en los años, al día de hoy significa un ingreso por tantos hijos, de tanto, bueno, la cuestión más descriptiva, cómo fue concebida, cómo fue aplicada, por quién fue aplicada, podría ser una cuestión más bien histórica, luego acercarnos más a la situación más en concreto, para pasar luego más en términos conceptuales de carácter más abstracto, es decir, ¿qué teoría fundamenta, qué teoría orienta y sostiene la idea de brindar desde que el Estado sea un veedor de las cuestiones de asignaciones universales por hijo? Hay términos conceptuales, hay ideas conceptuales, más allá de que sea un Estado que acompaña al desarrollo, a la lucha contra la igualdad, más allá de esas cuestiones más filosóficas, tiene que haber en términos conceptuales y algo que apoye la idea conceptual, ¿no? Va a ser más de carácter más abstracto. Entonces podríamos pensar que va a haber diferentes perspectivas de análisis según la perspectiva de análisis que nos interese. Entonces el abogado se va a interesar más por las cuestiones jurídicas, el sociólogo se interesará más por las cuestiones de aspectos sociológicos. Bueno, ustedes tendrán que ver en la construcción del objeto de investigación qué aspectos de la problemática, en términos conceptuales, se acercan más al objeto de investigación de vuestra disciplina. Entonces, si bien nos podemos nutrir de muchos términos conceptuales de otras disciplinas,
no tenemos que olvidar desde cuál es nuestra disciplina sobre la que nos estamos posicionando. Entonces, la construcción del objeto de investigación, de eso que ustedes van a investigar, no se hace por arte de magia. Vean que aquí hay, a mano izquierda hay una varita mágica. No va a salir de una varita mágica, viene después de hacer todo esto, lo que veníamos diciendo antes con Hernández Sampieri. Revisión de la literatura, entrevistas con referentes en la materia, anotaciones, cuadros con las primeras ideas, percepciones que ustedes tengan, información periodística. Yo soy una gran lectora del diario, me encanta leer el diario, me encanta leer notas periodísticas, me surgen muchísimas ideas de investigación a partir de la lectura de notas periodísticas. Bueno, ustedes ya tienen una idea, pero evidentemente la información periodística sobre ese tema que ustedes también pueden encontrar les puede dar otros aportes. Uy, tengo el teléfono, disculpen, voy a apagarlo porque... Entonces, legislaciones, estadísticas, ¿no? Esta idea de que también puede haber datos cuantitativos que ayuden a una investigación cualitativa a poder determinar las dimensiones de una problemática. Entonces, la idea que es no que partan de un acto de magia o que un día se van a levantar más iluminados y puedan decir, bueno, esta es nuestra situación problemática, este es nuestro objeto de investigación, sino que haya una espiral de trabajo, donde pueden ir desde lo más abstracto a un centro nuclear, ¿no? En términos conceptuales, que usted les permita evidenciar de manera clara qué es lo que van a investigar. El problema de investigación es concreto y específico. Mismo si es un estudio cualitativo, hay una especificidad, hay un descriptivo ahí que lo conceptualiza, que lo define. En la construcción de este objeto tiene que haber categorías conceptuales para poder identificar cuál es el núcleo, ¿no? Cuál es su objeto de observación empírica. Va a haber una perspectiva teórica a lo cual ustedes van a adherir. Digamos que ustedes van a hablar de discapacidad y bueno, van a tener que plantearse de una perspectiva teórica de la discapacidad. Van a tener que plantear sobre el desarrollo infantil y bueno, desde qué perspectiva del desarrollo infantil, a cuál perspectiva de desarrollo infantil ustedes adhieren, y eso tiene que estar presente en la construcción del objeto de investigación. Al mismo tiempo, en la formulación del problema tiene que haber límites temporales y espaciales. No es cualquier niño al que ustedes están interesados en esto del desarrollo infantil. ¿Es el niño ahora? ¿Es el niño contemporáneo? ¿Es el niño de esta escuela? ¿O es el niño de este barrio? Entonces, bueno, ahí están los límites. Esos límites temporales, espaciales, la perspectiva teórica, en realidad les están dando los mojones, digamos, para orientar a su proyecto de investigación. Lo están recortando. Con cada una decisión que ustedes están tomando van haciendo tijeretazos y cada vez su objeto de investigación empieza a ser más nítido. Y eso es lo que nosotros necesitamos rápidamente identificar en estas semanas. Les diría en esta semana o en la semana que viene. Entonces, ¿cómo distinguimos este objeto de estudio? Bueno, responde a un recorte de la realidad. No vamos a estudiar la pobreza en Argentina. Vamos a estudiar este aspecto de la pobreza. Vamos a estudiar la asignación universal por hijo, por decirles un primer recorte de lo que sería de un tema gigantesco. Vamos a caracterizar el objeto de estudio a partir de concepciones determinadas. ¿Qué se entiende por AUH? ¿Desde qué perspectiva la UH fue implementada? ¿Y qué es lo que nos interesa de esa UH? ¿Nos interesa la perspectiva económica? ¿Nos interesa la perspectiva educativa del impacto? ¿Nos interesa la perspectiva psicomotriz? ¿En qué manera la UH pudo haber beneficiado o no el desarrollo psicomotor en niños de familias que perciben esa asignación? Bueno, son muchos de los planteos, ¿no? La idea es que ustedes puedan ir a articular conceptos, digamos, que ustedes hagan la presentación del planteamiento del problema y construyan el objeto de investigación, van a tener que ir intercalando, articulando conceptos, ¿no? Y ir reconociendo cuáles son las dimensiones de análisis que van a ser pertinentes para ustedes. No van a poder investigar el objeto de investigación
completo, en todas sus dimensiones. Recuerden que tenemos que hacer un TFL que sea viable, que sea factible. Entonces, ¿qué dimensiones ustedes van a investigar en particular? Perdón. En esta construcción del objeto de investigación, tener en cuenta estos 4 criterios. Indagar sobre el estado actual de conocimiento, qué se conoce sobre el tema, es novedoso lo que estamos planteando, ya ha sido suficientemente indagado o no. En la resolución del problema, ¿es un problema que necesita ser resuelto? ¿Puede ser efectivamente afrontado, construido a partir de la teoría que nosotros vamos a proponer? ¿Es relevante? ¿Es factible? Son todas estas preguntas que ustedes se van a ir haciendo. Un problema relevante, nos menciona este autor, Samaja, precisa para ser relevante de 2 condiciones. Una, que no haya soluciones disponibles en el conjunto de los conocimientos preexistentes. Recuerdan que decíamos por allí, por una primera clase, que la ciencia es un flujo, pero al mismo tiempo es un stock de conocimientos. Bueno, en este stock de conocimientos preexistentes, ¿tenemos soluciones a este problema? Bueno, la idea sería que la respuesta sea no. Y también debería, para ser relevante un problema, deberíamos observar que el contenido y el alcance de los interrogantes que estamos planteando estén detallados y especificados de manera sistemática. Esas serían las 2 cuestiones relevantes. Pasemos ahora a las preguntas de investigación. Dice un autor, Maxwell, dice: podemos no tener respuestas previas claras sobre un fenómeno bajo estudio, pero no podemos no contar con preguntas que orienten su abordaje y hagan posible su delimitación. Es decir, lo natural sería no tener respuesta a nuestros interrogantes, pero no podemos partir a realizar una investigación sin preguntas que delimiten lo que vamos a investigar. Eso es imposible empezar una investigación. Entonces, de allí la importancia que ustedes ya vayan pensando cuáles van a ser las preguntas de investigación a las cuales ustedes desean responder. Porque las preguntas de la investigación son el corazón del diseño. Y esas preguntas de investigación van a tener influencia e impacto en los otros componentes del diseño metodológico y en los aspectos también metodológicos de la investigación. Para pensar en las preguntas de investigación, para su formulación, ¿qué los puede orientar? Lo volvemos a decir, es el propósito de la investigación que ustedes que están pensando. Este propósito de la investigación responde a por qué y para qué es relevante realizar el estudio. El estado de la cuestión, el estado del arte, ¿no? Todos los avances teóricos sobre el fenómeno, lo que ya se conoce. El contexto conceptual son aquellos conceptos, supuestos, ideas, creencias, teorías que respaldan la investigación y que va a ser construido por ustedes. Ya vamos a ver más adelante qué es lo que piensa que Mendizábal nos menciona que es el contexto conceptual. Las preguntas de investigación, como todo proceso cualitativo, no las piensen como algo que, los escribimos esta semana, la segunda semana de mayo, y es diciembre y tenemos las mismas preguntas de investigación. Lo más probable es que en agosto las revean, lo más probable es que en julio las revisen y que en septiembre le den otro cambiecito u otro giro de tuerca. Van a ser reformuladas a la luz de los nuevos datos que ustedes estén recolectando, a la luz de las nuevas experiencias que ustedes estén teniendo a nivel de la lectura de, por ejemplo, otras revisiones bibliográficas. Pero van a tener ciertas características que deberían sostenerse a lo largo del tiempo. Que las preguntas estén delimitadas en tiempo y espacio, que sean relevantes, que sean claras, no tienen que ser ambiguas y pueden ser respondidas con los recursos que ustedes tienen en un cronograma de TFL. Generalmente las preguntas de investigación cualitativa se van a iniciar con qué, cómo es percibido, cuáles, por qué. Esta autora, así como creo que es también Mendizábal, diferencia lo que son las preguntas de investigación, que no es lo mismo que las preguntas de una entrevista, porque las primeras ustedes les permiten delimitar y profundizar lo que van a investigar, ¿no? Mientras que las
son aquellas preguntas que ustedes van a hacer a un sujeto de estudio y que les permite recolectar información. Pero bueno, hace una diferenciación, algo que por ahí nos parece evidente si estas metodólogas lo traen a colación, quiere decir que a veces se confunden, ¿no? Una cosa es la pregunta de investigación que ustedes se hacen en su diseño y otras son las preguntas de investigación que uno va a hacer al sujeto para recolectar los datos que le permitan responder a ese diseño. Mira, acá acabo de ver un error, no tiene, sí tiene fecha, es 2016. Mira, así que aprovecho y la corrijo ahora. Cuando ustedes tengan el PowerPoint ya lo van a tener corregido. Es un lindo manualcito ¿no? Se llama La enseñanza de la investigación, diálogo entre la teoría y el oficio del investigador en trabajo social, producido por la Universidad Nacional de La Plata, la Facultad de Trabajo Social. Y bueno, este es un capítulo en particular, pero es un lindo librito de metodología para tener a mano. Entonces, resumen de lo que acabamos de ver y que nos comunicaba Branca, la importancia de las preguntas de investigación en el planteamiento del problema, tener en claro que tenemos que partir de una situación problemática, ante nada, ¿no? Hay una imposibilidad con los conocimientos presentes, estoqueados de responder una problemática, hay una insatisfacción respecto a las soluciones que estamos dando a una problemática, a la necesidad de describir a un objeto de conocimiento, de delimitarlo, de identificarlo, de darle materialidad conceptual, y a la necesidad de poder formular preguntas de investigación basadas las mismas en todos los elementos que antes mencionamos, ¿no? Tenemos un propósito identificado, tenemos un estado del arte que hemos realizado, ¿no? ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Cuál es el marco conceptual? ¿Y cuál es la construcción que nosotros hemos hecho de esas teorías para poder acercarnos a esta problemática? Las preguntas van a ser claras, no van a ser ambiguas, van a ser específicas y van a orientar, estas preguntas de investigación van a ser el corazón que van a orientar a toda la investigación y el diseño, va a alimentar a cuáles debería ser el método, la metodología que responde a estas preguntas de investigación. Las preguntas de investigación nos van a orientar a saber cuáles son los objetivos. En definitiva, es un recorte que es primordial para hacer. Bueno, sigamos pensando en la construcción del problema. Esta vez a partir de otro autor, son dos autores, Bravo, Almonacid y Galar, que nos hablan de dos dificultades comunes que ellos encuentran cuando uno les pide a los estudiantes que hagan la construcción de un problema. Planteamiento del problema, construcción de un problema de investigación vendrían a ser un proceso que no es fácil. Veníamos diciendo que es central, pero al mismo tiempo no es fácil. Qué gracioso. Las ponemos ahí vamos a corregir ese, las ponemos ahí en una situación un poco compleja, ¿no? Porque es uno de los momentos, si no el más complejo del proceso de producción de un proyecto de investigación. Pero al mismo tiempo es el prerequisito para desarrollar una investigación. El problema de investigación les va a permitir a ustedes sintetizar y explicitar de manera manifiesta qué conexiones hay entre lo que ustedes quieren investigar y cómo lo van a realizar. Van a poder identificar en este problema de investigación aquellos elementos del campo de estudio que son importantes, cuáles van a ser los planteamientos metodológicos y cuáles van a ser sus andamiajes teóricos principales. Entonces, construir el problema de investigación les permite tomar muchas decisiones y también identificar cuáles son los alcances de esa investigación. ¿Recuerdan? Va a ser una investigación más bien de tipo descriptiva, más bien de tipo exploratoria. Su formulación es un proceso, como decíamos con Hernández Sampieri, que va a ir desde la idea de investigar en algo hasta la conversión de eso en una preocupación y en un problema investigable. Fíjense que estos autores hablan de esas dos palabras, no dijo un problema de investigación, dice un problema investigable. Para que sea investigable tiene que estar delimitado. Se construye y define a partir de un tema de investigación, pero implica un movimiento
que va a ir desde lo abstracto y general hacia lo específico, concreto y delimitado. Hasta acá me dirán, profe, no me ha dicho nada nuevo. Bueno, yo soy una convencida que la repetición de conceptos y la reflexión, continuar reflexionando en ellos nos va a ayudar a ayudarlas a ustedes a poder entender qué es lo que les estamos pidiendo que hagan. Entonces, ¿cuáles son los problemas que estos autores cuando están frente a sus estudiantes de tesis encuentran? Generalmente cuando uno les dice, bueno, construime el problema, haceme el planteamiento del problema, los estudiantes realizan una pregunta de alcance general referido al tema de investigación. Por ejemplo, el financiamiento y las organizaciones de la sociedad civil de la ciudad de La Plata y zona de influencia. O, un ejemplo 2, la trayectoria de vida de una persona en situación de discapacidad. Esto todavía no es un planteamiento del problema. Esto todavía es una pregunta de alcance general. Es amplia, es vaga, queda en el registro del tema. Entonces, todavía no ha logrado este estudiante o este estudiante pasar de una idea general a un problema investigativo. Otro problema que encuentran en general los estudiantes es delimitar un objeto de carácter empírico, pero no pasar a plantear un problema de investigación. Por ejemplo, plantean el accionar colectivo de Matilde Naray, una asociación de mujeres colombianas en Argentina. O plantean los cacerolazos contra el gobierno de la presidencia de Fernández. O plantean el rol del psicomotricista en un centro de rehabilitación. Todo esto todavía no es un problema de investigación o investigable. Es un objeto de estudio. Yo quiero estudiar el rol del psicomotricista en un centro de rehabilitación. Ah, sí, bueno. Hay que realizar todavía un análisis que exceda al objeto de estudio. Estos son objetos de estudio, los cacerolazos, el accionar de tal asociación, los cacerolazos en un gobierno, el rol en un sector en particular. Entonces, ¿cómo hacer, nos recomiendan estos investigadores, profesores, para avanzar en eso? Entonces, si partimos de una pregunta, que este es los ejemplos 1, ¿no? Si partimos de una pregunta de alcance general, la idea es seguir haciéndonos interrogantes, como lo planteaba Hernando Sampieri, de manera que delimitemos al objeto empírico y lo demarquemos temporo y espacialmente. Entonces, si tomáramos el primer ejemplo, estoy yendo y viniendo, pobre, los estoy mareando un poco. Si tomáramos, por ejemplo, el financiamiento y las organizaciones de la sociedad civil en la ciudad de La Plata, nos podríamos hacer todas estas preguntas. ¿Cuáles serían estas organizaciones de la sociedad civil? ¿En qué lugar y en qué periodo? ¿Y por qué? ¿Qué dimensiones sobre el financiamiento interesan? ¿Y por qué? ¿Qué dimensiones de las trayectorias de personas con discapacidad interesan? ¿Y por qué? ¿Por qué es importante indagar sobre el rol del psicomotricista y sobre qué dimensiones de ese rol? ¿Y por qué en un centro de rehabilitación? Es decir, todas las preguntas que uno debería hacerse para poder demarcar, achicar, recortar ese objeto empírico que está todavía puesto en una pregunta de alcance general. Entonces, todas estas preguntas interrogantes van a colaborar a complejizar ese planteo inicial, que no llega todavía a ser una pregunta. El otro problema era separar al objeto empírico y indagar sobre el aporte nociológico. Es decir, hay que promover la separación entre el objeto empírico y la pregunta más general, situada en un campo de estudios específico, mediante la cual se pretende realizar un aporte de tipo nociológico. Veamos el ejemplo, ese ejemplo que decía estudiar los cacerolazos de un gobierno en particular. Entonces, tendríamos que indagar sobre los conocimientos que producirá la investigación en términos que excedan los datos generados sobre el caso, sobre el objeto empírico. ¿Cuál sería nuestro ejemplo concreto? Si yo quiero estudiar sobre los cacerolazos, que es un objeto empírico, debería estar haciéndome la pregunta, ¿cuáles son los conocimientos que producirá la investigación?
quiero indagar sobre el sonido que genera en la calle este movimiento de protesta, quiero indagar sobre cómo se conformaron estos movimientos de protesta, quiero indagar sobre, ¿tiene un efecto en la decisión política estos movimientos de protesta? Es decir, los conocimientos que podría producir la investigación serían varios y múltiples. La idea es, a partir de este objeto empírico que ha sido recortado, que es el cacerolazo, ¿qué conocimientos quiero producir? Entonces, la idea es configurar un problema de investigación a través de estudio de caso, pero aportando claves de análisis, datos de empíricos y nuevas preguntas para un campo más amplio que exceda a ese objeto empírico de interés. Lo veamos en el ejemplo. Quisimos diferenciar este cacerolazo con preguntas más amplias. Y la pregunta más amplia podría llegar a ser, por ejemplo, para un estudiante de trabajo social o de sociología, las transformaciones de las protestas de sectores medios en la Argentina contemporánea. Le pusimos a ese objeto empírico, que era el cacerolazo, que era algo, una idea, algo que este investigador o tesista se indagaba y tenía sus interrogaciones, lo puso en un nivel más abstracto y lo puso a dialogar con una cuestión nociológica. ¿Cuál es el conocimiento que quiero aportar? Bueno, quiero aportar a estas transformaciones de la protesta de sectores medios. Entonces, finalmente, ese estudiante, su tesis se abocó a realizar un análisis que desde la perspectiva teórica de los estudios de la acción colectiva diera cuenta de los cacerolazos producidos entre tal año y tal año contra los gobiernos de la presidenta entre tal año y tal año. Vean cómo se logró delimitar varios aspectos de esta problemática. Primero se le puso un espacio temporal entre 2011 y 2015. Se le puso un momento contextual. Hay un gobierno que está en gobierno, no me está saliendo la palabra, pero digamos, un contexto histórico, ¿no? Hay un recorte temporal, se le podría haber puesto también un recorte espacial, podría haber sido en una ciudad en particular, pero al mismo tiempo pudimos saltar, exceder a ese objeto empírico para determinar qué era lo que nos interesaba en cuanto a la producción de conocimiento. Y este era los estudios de la acción colectiva. Se logró dar este estudiante con cuál iba a ser su aporte nociológico. Y eso es lo que ustedes también tienen que lograr cuando planteen el proyecto de investigación. No solamente identificaron un objeto empírico, como podría ser, por ejemplo, el rol del psicomotricista, sino cuál va a ser su aporte nociológico al tema. Y aquí un ejemplo que a mí me encantó y espero que les sea de utilidad, porque esa es la idea de un ejemplo, es que nos dice en una nota de campo que toman estos profesores en una clase, es que ellos les explicaban a los estudiantes, decía, Newton no investigaba manzanas que caían de los árboles, sino la fuerza de gravedad. Por tanto, ustedes tienen que construir un problema pensando en la gravedad, no sobre las manzanas. Un poco la invitación sería sobre eso. Ustedes van a investigar sobre un objeto empírico, que vendría a ser como el corolario de las manzanas, pero con la idea de construir un conocimiento, pensando en una construcción de conocimiento que va a acceder a esas manzanas o a ese objeto empírico para pensar en la gravedad. Y su aporte va a estar en la gravedad, ¿no? A las cuales las manzanas les están acercando. Si le ponemos un ejemplo, por ejemplo, a ver que les hable a ustedes, entonces podría ser la idea que ustedes van a estudiar sobre personas en situación de discapacidad. Pero ese es un objeto empírico. La idea es que ustedes puedan construir un problema pensando en una dimensión que haga un aporte nociológico a la persona en situación de discapacidad.
podría llegar a ser, pero no es un estudio de la persona en situación de discapacidad, digamos. Si ustedes fueran un centro de rehabilitación y estuvieran observando a la persona en situación de discapacidad, quizás su aporte sea sobre el, y estoy inventando, no quiero dar un ejemplo que, me voy a salir de la persona en situación de discapacidad porque no quiero tomar ejemplos que a lo mejor después las confundan en su propia producción de planteamiento del problema. Pensemos en una persona en situación de calle, ¿no? Que los extrapola a ustedes, ¿no? Sería como el ejercicio de las manzanas. Las manzanas y la fuerza de la gravedad. Pensemos en una persona en situación de calle, sería su objeto empírico, pero si ustedes se interesaran a la cuestión de, desde una perspectiva de inclusión social, y ustedes estuvieran trabajando sobre ese tema, quizás su pregunta estaría más relacionada, ¿no?, a su aporte nociológico a la cuestión de la inclusión social en las personas que viven en situación de calle, y esa dimensión de la inclusión social y la inclusión de estas personas en particular tiene muchas dimensiones. La idea es que ustedes en el planteamiento del problema pudieran decorticar cuáles son esas dimensiones de la inclusión social en personas que viven en situación de calle que le interesarían más a ese estudio. Y en ese sentido, por ejemplo, podría ser la dimensión de la inclusión social, podría ser, por ejemplo, la dimensión laboral, ¿no? Cómo la persona en situación de calle eh, eh, trabaja, subsiste, logra, ¿no? Cuáles son sus estrategias para lograr recaudar eh, fondos, digamos, para su subsistencia. Entonces, si bien yo no logro todavía hacer un aporte nociológico, van a ver que mi objeto empírico está de este lado, pero yo estoy tratando de construir un aporte nociológico del cual, como me están faltando aportes teóricos, todavía no he podido determinar, no he podido decir la fuerza de la gravedad. Pero si yo hiciera una lectura sobre la temática, sobre la inclusión social de las personas en situación de calle, seguramente tendría una noción nociológica que podría poner en relieve para poder hacer el planteamiento del problema. Entonces, hay aquí como una lucha entre recortar un objeto general y al mismo tiempo hacer que un objeto empírico pueda exceder este objeto empírico para poder atravesar un tema que se apoye en una construcción teórica. Entonces, cuando tenemos un tema muy general en un planteamiento de un problema, la recomendación sería, bueno, hay que delimitarlo al objeto empírico y hay que complejizar el tema de investigación. Y si tuviéramos dificultad de exceder el objeto empírico, la idea es que hay que trascenderlo, hay que hacerse preguntas más amplias y hay que situarlas en un campo de estudio específico. Esto es lo que recién me estaba faltando respecto, por ejemplo, a las personas en situación de calle. Si yo situara mi análisis sobre las personas en situación de calle a partir de un campo de estudio, una disciplina específica, probablemente podría hacer un aporte nociológico que podría identificarlo a partir de ese cuál sería ese aporte nociológico de mi investigación. ¿Mm? Ellos proponen, y esto no se asusten, no es la idea, que pensemos que cuando estamos por formular un problema, tenemos que identificar cuáles son los componentes claves de esa formulación del problema. Entonces, para poder tener un problema de investigación, tiene que haber una pregunta general, ¿no? En esto que hablábamos de la cuestión más descriptiva, ¿no? Contexto situacional de ese fenómeno. Tiene que haber un objeto empírico determinado, ese objeto empírico va a estar demarcado en espacio, en tiempo, en relación a qué dimensiones interesan y qué campos de estudio. Ese objeto empírico también va a dialogar con conceptos teóricos analíticos, ¿no?, que me van a permitir hacer
acercarme a cuál va a ser el aporte lógico, y también todo esto va a dialogar con una perspectiva metodológica y entre paréntesis ponen y una hipótesis, esta idea de que las hipótesis están allí en el abordaje cualitativo. Entonces todos estos elementos interaccionan, dialogan entre sí para poder construir este problema de investigación. Entonces, ¿cómo ir resolviendo esta fórmula? Nos dicen estos autores. Primero, que la pregunta general sea descriptiva más que explicativa. No queremos explicar un fenómeno, queremos describirlo. Vamos a priorizar para estas preguntas más descriptivas de cómo ir decorticando este fenómeno en cómo se presenta, cómo lo entendemos, cómo se dimensiona. Las primeras versiones de los proyectos dicen, estos autores suelen centrarse en las causas de los fenómenos. Sin embargo, ojo, esto que venimos diciendo, los fenómenos sociales son multicausales y nuestros recursos son limitados muchas veces para responder a estos fenómenos causales. Pensemos en la pobreza, no estamos logrando en Argentina y en gran parte del mundo resolver esta problemática y pareciera que se enfocan muchos de los esfuerzos de los estados y de las sociedades en luchar contra la pobreza y sin embargo no la estamos solucionando. Una de las posibles causales de esto es que la pobreza es multicausal. Por tanto, querer resolver en una investigación la pobreza, nuestros recursos serían completamente limitados y sería un planteo súper difícil de responder. Ahora, podríamos indagar sobre un aspecto, una dimensión pequeñita de la pobreza. Y allí sería viable nuestra investigación. Entonces, tenemos que ser conscientes que los tipos de preguntas que nos hagamos van a tener implicancias en la investigación. Y queremos que el proyecto sea viable y coherente y no un proyecto que no vamos a poder realizar. Sobre el objeto empírico, lo demarcamos en espacio y en tiempo. Vamos a acotarlo, lo vamos a recortar, vamos a focalizar la investigación sobre esto, bien concreto. Lo vamos a justificar. Si dijimos que vamos a investigar sobre jóvenes de 14 a 20 años, ¿qué es lo que justificó ese recorte? Si yo digo voy a hacer una investigación en 2 centros de rehabilitación de Córdoba, ¿qué justificó ese recorte? Si yo digo voy a hacer una investigación en tal barrio de la ciudad de Córdoba, ¿por qué? Por justificar es mencionar, y se realizará en tal barrio por tal razón. A veces puede ser por conveniencia, a veces puede ser porque es un sector de la ciudad sobre el cual trabaja la línea de investigación sobre la cual ustedes van a trabajar. A veces porque es un grupo poblacional que presenta tal y tal características que interesan al proyecto que ustedes están planteando. En fin, las justificaciones pueden ser varias. Esto de poder demarcar el objeto empírico, finalmente, ya lo hemos dicho antes, delimita el alcance de la investigación y su factibilidad también. Cuando presentemos al objeto empírico, evidentemente van a comenzar a articularse, a dialogar entre ellos diferentes dimensiones. Entonces va a haber categorías teóricas que van a comenzar a surgir, que ustedes van a empezar a definir y que los van a ir ligando a campos de estudio a veces más amplios. Por ejemplo, pero al mismo tiempo, o sea, los van a ir articulando con conceptos teóricos, pero que al mismo tiempo van a ir decantando. El ejemplo que les daba a estos autores es, por ejemplo, en el primer caso, que un estudiante que quería hacer una investigación sobre formación política en relación con los procesos de organización y movilización social, caso del Movimiento Sin Tierra, años 2010 y 2016. En este caso, se identificaron 2 dimensiones de estudio o categorías teóricas, la formación política y los procesos de organización y movilización social es la dimensión 2, que les permiten acercarse al objeto empírico caso del movimiento. Sería como el mismo ejemplo que los cacerolazos, ¿no? Teníamos los cacerolazos como objeto empírico, que era de interés para un tesista X, pero luego le faltaba a ese objeto empírico estas categorías
teóricas. ¿Qué categorías teóricas me van a permitir acercarme a pensar en ese objeto empírico? Y una vez que tengo identificadas esas categorías teóricas y que he delimitado cuáles son las dimensiones que voy a analizar, como decíamos, no vamos a poder analizar todas las dimensiones, pero voy a analizar tal aspecto de este fenómeno y lo tengo identificado como categoría teórica, pues han logrado hacer ese recorte del objeto empírico y finalmente de ir resolviendo la formulación del problema. Una vez que tengan ustedes más resuelta la formulación del problema, la propuesta metodológica va a ir de la mano. El abordaje, las técnicas metodológicas que utilizan van a ajustarse al problema y a su vez el problema delimita la técnica de investigación. Es decir, hay un diálogo constante entre una cosa y la otra. Y esto es lo que yo les decía antes, que en la hipótesis se encuentra en la fórmula, entre paréntesis anteriormente, que decíamos la fórmula para construir el problema, porque dice que generalmente en la investigación cualitativa la hipótesis está implícita, no la decimos explícitamente. Pero, y a diferencia de los abordajes cuantitativos, estas hipótesis son más bien emergentes, son flexibles, son contextuales, van apareciendo, se van modificando porque están en diálogo con los avances de la investigación. Pero dicen estos autores, y a mí me parece sumamente atinente, porque es cierto que nos pasa cuando hacemos investigación, que su planteo es un ejercicio que colabora en la construcción del problema, porque a través de la respuesta que estamos esperando a esa hipótesis, a veces clarificamos la pregunta de la cual parte el tesista, y a veces permite diferenciar supuestos de la investigación, aquellos conocimientos que creemos verdaderos o respuestas esperadas o posibles a la pregunta. Entonces las hipótesis están por allí y están implícitas de alguna forma. Dicen los autores, la fórmula es un ejercicio y que les puede ser más o menos productivo según el contexto de cada uno de los grupos de TFL. Ustedes van a tener que encontrar la manera de poder formular el problema, tomen esta fórmula y estos consejos que nos van dando los autores como herramientas. No los tomen a rajatabla, esa no es la idea. La idea que nosotros les transmitimos son maneras a lo mejor más didácticas de tratar de decirles, bueno, hacia dónde tienen que apuntar. Habrá autores que se los dicen de una manera que les parecen más claras, habrá otros que les parece que les confunden más. Ustedes revisen aquellas lecturas que les parecen que les pueden dar más datos o con mayor claridad lo que queremos que ustedes produzcan. Lo cierto es que la idea es que ustedes sepan que siempre en torno a una propuesta de investigación, a una formulación de problema, existen todos estos supuestos ontológicos, metodológicos, epistemológicos, que están por detrás de esta estrategia de investigación, ¿no? Hay conceptualizaciones que hacemos. Por eso decimos que la ciencia no es apolítica, la ciencia no es... la ciencia está bañada, digamos, de nuestros presupuestos, de nuestras hipótesis. Entonces, existen la importancia del problema de investigación y de este planteamiento que les pedimos hacer es poder clarificar de alguna manera cómo están viendo el fenómeno, desde qué dimensiones lo van a ver y de qué posicionamiento ustedes van a adoptar. Otros recursos que proveen los autores es cómo resolver esta formulación del problema. Primero, bueno, la que nos vienen diciendo varios anteriormente, hacernos preguntas sobre el tema. A veces son preguntas teóricas, otras veces más bien empíricas. Pensemos relacionalmente. Lo pensemos al fenómeno en su complejidad, pero al mismo tiempo decortiquemos esa complejidad y no nos hundamos en esa complejidad. Digamos, bueno, ¿qué es lo que nosotros fehacientemente en este contexto, en un periodo de tiempo de un año, podemos indagar sobre este problema? Reconociendo las limitaciones del trabajo, ¿no? Nadie las va a esconder a las limitaciones. Ustedes dirán, bueno, de todo este complejo problema, nosotros vamos a estudiar estas dos dimensiones, sabiendo que hemos dejado de lado tal cosa, tal cosa, tal cosa y tal otra. Ese va a ser su aporte es delimitado. El otro consejo es diferenciar tipos de problema. Generalmente a veces, en varios años, digamos, los estudiantes están ávidos por proponer intervenciones,
Pero recuerden que un problema de investigación tiene un carácter cognitivo. Ustedes tienen que hacer un aporte cognitivo, un aporte al conocimiento. Entonces, tienen que diferenciar lo que sería una propuesta de gestión o de intervención de lo que es una propuesta investigativa. Determinar los alcances temáticos. Tienen que pararse en cuáles van a ser su marco conceptual, sobre qué tradición en las ciencias sociales ustedes se van a parar, desde qué perspectiva van a mirar el fenómeno. No quieren abarcar todas las perspectivas, porque otra vez volvemos a querer indagar sobre un fenómenos sociales que son sumamente complejos y además sobre una multiperspectiva. Esa no es la idea. La idea es que ustedes sean alcances realistas, entonces determinen ese alcance temático, definan la magnitud del problema de una manera que sea razonable. Lo volvemos a repetir, es un TFL, no es un doctorado. Entonces, hagan un trabajo viable, factible. Muchos de los problemas de los estudiantes de TFL es que los alcances del trabajo proponen 3 preguntas de investigación y esas 3 preguntas cada una responde a un posible estudio que podría hacerse. La idea es que no, es que propongan 3 preguntas de investigación que respondan a una misma problemática y que responda a un estudio de investigación. Especificar relaciones entre fenómenos. La idea es que, está bien, generalmente los fenómenos sociales son complejos y a veces cercenamos, ¿no? Dividimos o simplificamos los fenómenos. Lo importante es que eso quede clarificado en algún punto. Por eso, cuando hablamos, si hablamos hablar, por ejemplo, de la pobreza, y vamos a tener que presentar a la pobreza en tanto fenómeno sobre el cual queremos indagar en toda su complejidad. Pero al mismo tiempo vamos a querer determinar cuál es el alcance de nuestra investigación. Y ojo, cuando simplifiquemos fenómenos, vamos a tener que encontrar como un cierto equilibrio entre ser coherentes entre la complejidad del fenómeno y al mismo tiempo nuestro recorte que hacemos. Eso va a ser un equilibrio que también las vamos a ir guiando. Y bueno, y que para mí yo lo pondría en rojo, en verde, en amarillo, en gris, en todos los colores, que es el ejercicio de la lectura. Digamos, no hay problemática que pueda ser planteada, que pueda ser circunscripta, que pueda ser construida, porque hay el contexto conceptual al propósito del estudio, todo eso ustedes lo tienen que construir. No hay manera de construirlo si no hay lectura por detrás de eso. Entonces, es importante avanzar en la lectura. Ustedes miran, profe, nosotros intentamos leer, fuimos a la biblioteca, fuimos a Google Scholar, buscamos en bases de datos de tal y tal y tal y tal, hicimos todo eso y no encontramos nada escrito sobre el tema. Bueno, en esos casos, dice, y yo por eso lo he puesto, vamos a irnos hacia niveles más abstractos. Es decir, si yo sobre ese tema que yo hice ese recorte tan chiquitito, tan delimitado, tan como usted nos pidió, profe, pero no encontré nada, y bueno, expándalo en un poquito más a la búsqueda. Digamos, el año pasado, un grupo de TFL que hacía sobre amputaciones de niños y terapia psicomotriz en centros de rehabilitación. Y bueno, la amputación de niños adquirida era. Entonces era un recorte aún más específico. Ese recorte bien específico en una población de niños, una amputación adquirida, complejizaba la búsqueda de lectura. Sin embargo, finalmente, y estaba leyendo el trabajo de ellas la semana pasada, lograron encontrar muchísimos antecedentes. ¿Por qué? Porque lograron un nivel mayor de abstracción. No encontraron tanto en niños, pero encontraron en adultos. Y a partir de la construcción de lo que encontraron en adultos, pudieron encontrar otros artículos que les hablaban sobre la cuestión de la construcción corporal y cómo influían las amputaciones adquiridas. Es decir, lograron abstraerse, lograron un mayor nivel de abstracción para poder encontrar más literatura, sobre todo en aquellos objetos de estudio que todavía no abunda la literatura. Entonces, yo creo que todas las dificultades que ustedes vayan encontrando las vamos a poder ir resolviendo, pero eso no deja afuera la necesidad que ustedes tengan que hacer lecturas. A modo de conclusión, entonces,
va a haber que considerar múltiples dimensiones, múltiples factores y varias decisiones ustedes van a tener que tomar para poder elaborar el problema de investigación. Este planteamiento del problema que ustedes hagan va a ser central, porque va a integrar todos los otros aspectos del diseño metodológico. Va a haber cuestiones de decisión epistemológico, de posicionamientos, va a haber cuestiones también teóricas, ¿no? ¿Qué dimensiones de carácter teórico ustedes van a analizar? Y eso va a tener implicancias a nivel metodológico. Muchas veces este proceso de construcción del problema de investigación frustra a los estudiantes, porque a veces es dificultoso. Entonces, paciencia. Nosotras las vamos a acompañar. Hagan sus lecturas, sean persistentes, tengan una reflexión activa, háganse las preguntas, escríbanse las preguntas, dialoguen, ¿no? Aprovechen esta dinámica de grupo, trabajen en grupo para poder ir haciendo todos estos recortes que les fuimos presentando en esta clase. Entonces, con el planteamiento del problema que ustedes van a estar realizando durante esta semana y la que viene, la idea es que ustedes van a poder decantar en preguntas de investigación. Todas esas preguntas de investigación van a ir orientando hacia cuál va a ser el aporte significativo que ustedes van a dar al campo en función de este planteamiento del problema. Entonces, cuando tengamos eso trabajado, que lo vamos a tener que trabajar en las próximas semanas, vamos a haber hecho grandes avances. Hacemos una pausa y aquí les dejo la bibliografía de estos autores, que a lo mejor pueden parecer un poquito más complejos, pero la verdad que ponen en relieve las dificultades que encuentran generalmente los estudiantes y que vimos recién, ¿no? O proponen temas muy generales donde no es posible hacer recortes, o proponen un objeto empírico, pero sin lograr identificar cuál es el aporte cognitivo, ¿no? que brindan esas investigaciones. Así que bueno, les dejo ahí la bibliografía. Ahora hacemos una pausita y luego les voy a grabar otro video sobre los otros dos contenidos, que es ¿a qué refiere Mendizábal con contexto conceptual? Y preguntas de investigación, algunos consejos súper básicos de cómo ir pensando estas preguntas de investigación. Pero bueno, ya tenemos muchos elementos que hemos estado viendo hoy, por eso considero hoy que es una clase súper linda para comenzar a pensar en los recortes que ustedes tienen que hacer.